Unas horas más tarde, Calix, Rosé y Roel regresaron al palacio del príncipe heredero. Calix les comenta que las cosas están saliendo muy bien. Roel, confundido, le cuestiona por qué está diciendo eso. Calix le dice que ya le contó a su majestad lo que pasó en Desat, y que el hecho de que el domador descontrolado de Desat esté relacionado con la magia demoníaca es algo que el templo aún no lo sabe. También dicen que incluso el cadáver del domador que estaba guardado en el Palacio Imperial desapareció en algún momento y está seguro que eso fue cosa de los elfos. Nuestra protagonista le recuerda a Calix que los elfos están con Moricias. Antes de que terminase de hablar, Calix la interrumpió y se dirigió a Roel. A lo que Roel, confundido, le pregunta si le está hablando a él. Calix, sin titubear, le pide que salga afuera. Una vez fuera, Roel quedó perplejo, no podía creer que lo acababan de echar de esa manera. Rosé, tímidamente, le comenta a su Alteza que el hecho de que el segundo príncipe se haya descontrolado podría estar relacionado con ella. Le cuenta que en el bosque de Terán entró al Templo del Destino, y allí apuñaló con un cuchillo al secuaz de Moricias, el que había preparado el cuerpo de Rosé para ella, y luego de eso, escapó. Calix, estupefacto, le pregunta de qué está hablando ahora. Luego, frustrado, cuestiona por qué es tan temeraria, no puede quitarle los ojos de encima ni un segundo. Rosé le explica que ella es el cuerpo preparado por Moricias, y en cierto modo, ella también sería secuaz de Moricias. Por eso, plantea si no será que por apuñalar a otros secuaces que ocurrió todo ese incidente. Expresa que cree que si continúa al lado de su Alteza, también lo pondrá en peligro. Calix le pregunta de qué se está preocupando exactamente. Le recuerda que ella no es una secuaz de Moricias, sino la doncella de él. Alguien que incluso le reveló de inmediato lo que el elfo le pidió que mantuviera en secreto, y además de eso, apuñaló a un secuaz de Moricias con un cuchillo. Por lo que le pregunta si de verdad cree eso de que ella es una secuaz de Moricias. Puesto que ni siquiera el Papa ha fastidiado tanto a Moricias como lo ha hecho ella. Nuestra protagonista, ahora que lo piensa, se da cuenta que tiene razón. Luego de eso se sienta a su lado y le pregunta honestamente a su Alteza si no siente miedo de ella. Calix, confundido, le pregunta de qué está hablando y por qué le tendría miedo. Rosé le recuerda que ella es un fantasma. Calix le responde sarcásticamente que sí, claro que es un fantasma. Rosé, indignada, le pregunta si de verdad no le cree. Calix le comenta que en realidad es más realista que sea un fantasma que un hada. Con una sonrisa, le asegura que tener un ser espiritual a su lado es algo afortunado. Nuestra protagonista se conmueve por los intentos de Calix de tranquilizarla. Y por la mención de tenerla a su lado, de repente recuerda algo. Le dice que, ahora que lo menciona, aprovechó su visita a su pueblo natal y le pidió al barón de Estania que reuniera las fuerzas regionales para que presentaran sus respetos al príncipe heredero. Le informa que, como aún no han tenido la oportunidad de conocerlo, quería que fuera una audiencia formal. Calix le señala que, para alguien que dijo que se iría de ese lugar, ha planeado bastantes cosas. Rosé solo ríe nerviosamente. Calix le cuenta que pensó en lo que ella le dijo antes, de cómo podría obtener el apoyo del pueblo imperial. Le explica que la magia demoníaca es una gran amenaza tanto para el imperio como para el templo. Pero si no afecta directamente a los nobles o a los clérigos, no se molestarán en tomar medidas. Por eso, cada año hay víctimas de magia demoníaca en el imperio, que generalmente son plebeyos o gente de clase baja. Por eso pensó que si él tomaba la iniciativa para resolver ese problema, podría ganar el apoyo tanto del templo como del pueblo del imperio. Y además, quizás hasta su majestad, el emperador, también lo reconocería. Murmura que quizás hasta piense que es una estrategia sólida. Luego se quedó pensando en algo y le preguntó a Rosé si ella dijo que los elfos la llamaron la elegida. Rosé le responde que sí. A Calix se le dibuja una sonrisa, le dice que eso es perfecto, luego le pide que empaque sus cosas. Nuestra protagonista se quedó confundida. Unas horas más tarde, Calix y Rosé ya estaban alistados para una nueva travesía. Rosé, alterada, le pregunta a Calix si de verdad van a ir al asentamiento élfico solo ellos dos. Calix le responde que sí, pero le aclara que si por él fuera, la dejaría en el palacio. Rosé le pregunta si ni siquiera irá el caballero Roel y si solo serán ellos dos. Le advierte que ella no será de mucha ayuda si las cosas se ponen complicadas. Calix le explica que el asentamiento élfico está dentro de las montañas de Hamel,
protegido por una barrera de niebla mágica. Él no puede atravesarlo solo, pero si ella es la elegida, quizás puedan hacerlo. Rosé se pregunta qué se supone que ella hará en ese lugar. Ruel le comenta a Calix que entonces tiene sentido que él también vaya con ellos, pero Calix le dice que no. Porque los movimientos del príncipe son sospechosos y puede que esté planeando atacarlo aprovechando el caos dentro y fuera del palacio. Entonces le pide a Ruel que vigile los movimientos del primer príncipe y, si ocurre algo, se lo informe usando el pergamino de comunicación. Al ver el rostro preocupado de Ruel, le pide que no se preocupe, porque no se van a un combate sino a una negociación. También le sugiere que reúna las tropas en el palacio del príncipe heredero y que las mantenga en espera. Anuncia que ellos ahora van a escapar del palacio en secreto. Nuestra protagonista le pregunta cómo lo van a hacer en secreto. Calix jala a Rosé hacia sus brazos y le dice a Ruel que se verán luego y que, mientras ellos estén afuera, se encargue de proteger el palacio del príncipe heredero. Luego saca un pergamino y un círculo mágico los rodea a él y a Rosé, y de un segundo a otro, desaparecen. Segundos más tarde, aparecen en un bosque gracias a ese pergamino de teletransportación. Calix expresa que fue perfecto, llegaron sin problema. Nuestra protagonista rápidamente reconoce ese lugar, las montañas de Hamel. Calix y Rosé se adentran en el bosque en busca del asentamiento élfico. Calix se pregunta qué demonios pasó en ese lugar, porque hay magia y energía demoníaca por todas partes. Le cuenta a Rosé que esa cosa pegajosa son restos de una bestia mágica muerta. Nuestra protagonista ya lo sospechaba, y ya llegó al punto de que ni siquiera se sorprende de ello. Calix le comenta que parece que las coordenadas son correctas, así que deberían estar cerca. Rosé, curiosa, le pregunta si no se siente nervioso. Calix le responde que, mientras ella no desaparezca de repente, no hay razón para estar nervioso. Y luego le coloca un collar, exclamando que se lo devuelve. Rosé le pregunta si ese es el collar que le dio en Desat aquella vez. Calix le responde que sí, y le cuenta que hizo algunos ajustes mientras ella no estaba, así que es mejor que se lo coloque. Rosé lo observa, pero a simple vista le parece que está igual. Calix le comenta que, comparado con el Leviatán, los elfos son un oponente fácil, así que no tienen de qué preocuparse. Aunque dominan la magia, físicamente son débiles, y la espada de él está especialmente diseñada para anular magia, por lo que es poderosa contra los magos. Con una sonrisa siniestra, expresa que si no pueden usar magia, no son nada. Rosé, mientras ríe nerviosamente, le responde que sí, e internamente piensa que Calix da más miedo que ellos. Rosé le pregunta a Calix si sabe dónde está la barrera. Calix le responde que no, y que tendrán que buscarla recorriendo el área. Nuestra protagonista empieza a olfatear buscando algo. A lo que Calix, confundido, le pregunta qué está haciendo. Rosé le comenta que solo quería ver si podía oler algo como la niebla para poder encontrar la barrera. Calix, mientras contiene la risa, le comenta que tiene una forma muy peculiar de buscarla. Nuestra protagonista, avergonzada, le pide que si se va a reír, simplemente lo haga de una vez. A lo que Calix estalla en carcajadas. Rosé no comprende por qué, en una situación tan seria, él se está comportando muy emocionado. Concluye que parece un cachorro. Luego le pregunta a Calix por qué no lo intenta también, pero Calix rápidamente lo rechaza, alegando que no es un perro. Aunque Rosé piensa que le quedaría bien ser uno. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el tercer príncipe se dirigió a la biblioteca, en específico a los documentos imperiales restringidos, a los que solo pueden acceder aquellos que tienen permiso. Una vez que la bibliotecaria se retiró y lo dejó solo, el tercer príncipe sacó un libro sellado y lo desbloqueó para poder leerlo. Año 1 del calendario imperial, entre los registros de aquella época, hemos descubierto un contenido oculto ahora, 400 años después. Hace 400 años, se fundó Fosnia. La mayoría de los libros sobre Lebelon se perdieron o fueron destruidos en los primeros años del imperio. Pero, afortunadamente, algunos textos históricos sobrevivieron. Lebelon adoraba a Moricias como su dios principal y consideraba a Camesis como un dios maligno. El rey de Lebelon se convirtió en una marioneta debido al poder de la luz que poseía Camesis, y tal creencia no era infundada. La historia solo recuerda a los vencedores. El hecho de que hoy llamemos a Camesis nuestro dios y a Moricias un dios maligno, es porque vencimos en la guerra contra Lebelon. Es lo que decía el libro.
El tercer príncipe se pregunta qué es todo eso. No entiende por qué no hay ni una palabra sobre la energía demoníaca. Mientras observa el cielo nocturno, comenta que le dijeron que él se fue con esa mujer a las montañas de Hamel. Solo espera que su hermano, Calix Frostman, haga algo. Al llegar a cierto lugar en el bosque, Calix le comenta que eso parece estar tomando proporciones mayores. Rosé no puede creer lo que sus ojos ven y se tapa la boca por la repulsión que siente. Calix le comenta que, con tantos cadáveres de bestias mágicas por ese lugar, no se explica por qué el templo no encontró nada. Al caminar un poco más, se da cuenta de la verdad. No es que no encontraron nada, sino que los que lo encontraron no pudieron regresar. Rosé le pregunta qué es eso, si acaso es un guante. Rápidamente, se da cuenta de que no se trata de un guante, sino de una mano. Asustada, le pregunta a su Alteza si no deberían regresar y volver con caballeros. Calix le responde que ya es demasiado tarde para hacer eso. Asegura que, aunque hay cadáveres por todas partes, no puede ser que solo haya ese número de caballeros sagrados. Se da cuenta de que tampoco quedan rastros, por lo que cree que los secuestraron con vida. Se pregunta si acaso se trata de un tráfico de humanos, o tal vez de experimentos con humanos. Rosé, alterada, le pregunta a qué se refiere con experimentos con humanos. Calix le cuenta que la magia demoníaca no se puede controlar como el maná. Aún así, de alguna manera, los elfos lograron inyectarla en el domador de Desat y en el segundo príncipe, corrompiéndolos. Por lo que está seguro de que descubrieron una forma de introducir magia demoníaca en las personas y no puede imaginar cuántos habrán muerto en el proceso. Rosé no puede creer lo que está escuchando. Los elfos son realmente completamente diferentes a cómo lucen. No se explica por qué hacen eso, si se supone que son seres sagrados que protegen el bosque. Calix le pide que mantenga los ojos abiertos, porque ellos también podrían ser secuestrados. Rosé, poniéndose seria y firme, le responde que sí. Calix la observa un poco preocupada y le sugiere que tampoco hace falta que se preocupe demasiado, porque él mismo la protegerá. Nuestra protagonista, ruborizada, le pide que deje de decir esas cosas. A lo que Calix solo se muestra confundido. Justo en ese momento, Calix se percata de algo y rápidamente jala a Rosé hacia él, y le pide que se quede a su lado. Delante de ellos, una niebla espesa aparece. De la niebla sale el elfo que conocieron anteriormente, Luminas, y se arrodilla saludando a la Santa de Moricias. Los otros elfos que lo acompañan también la saludan como la Santa de Moricias. Rosé, completamente pasmada, se pregunta qué demonios están diciendo esos tipos. El elfo, con mucho respeto, se presenta como Luminas Cloer, y con una sonrisa expresa que finalmente se vuelven a encontrar. Luego se acerca a Rosé y le tiende la mano, pidiéndole que lo siga. Calix rápidamente la aparta y la mantiene entre sus brazos. Molesto, le pregunta al elfo, ¿qué demonios se supone que está haciendo? Los otros elfos, indignados, le cuestionan cómo se atreve a tratar de esa manera a la santa. Alegan que es algo inaceptable. Le dicen al príncipe heredero que respete las formas y sea educado con la santa. Calix, mientras abraza más fuerte a Rosé, les comenta que no sabe si será su santa, pero para él, ella es solo su doncella. Y dirigiéndose a Rosé le pregunta qué opina y si le resulta incómodo. Nuestra protagonista, ante el apretado abrazo de Calix, reflexiona que en realidad sí se siente muy incómoda. Y no entiende qué le está pasando a Calix últimamente, por el hecho de que está teniendo mucho contacto físico. Dirigiéndose a los elfos, les dice que ella ahora mismo está al servicio del príncipe heredero. Así que les pide a todos que retrocedan. Una vez retrocedieron, Calix expresa que ahora sí parece que pueden conversar, por lo que les hará una pregunta. Y les pregunta si ellos están tramando algo. Alguien aparece y expresa que eso lo explicará a él. Los otros elfos se sorprenden por la llegada de esa persona a ese lugar y lo llaman Gran Maestro Anciano. El Maestro Anciano, dirigiéndose a Calix, le dice que él es el portador que ha nacido con el alma más poderosa y cuyo destino está maldito. De repente, por la magia usada por el anciano, aparecen en un extraño edificio. El anciano les cuenta que ese lugar es el templo del señor Moricias. Nuestra protagonista no puede creer que eso sea un templo, porque se ve de lo más siniestro. Los elfos se ponen de rodillas y empiezan a recitar, 5 lunas, 2 corazones, Madre Oscura, una y otra vez. Rosé no entiende qué demonios es eso.
Llega a la conclusión de que es como si en ese lugar también fueran una secta. No entiende qué demonios pasa con ese maldito mundo. Y se pregunta si acaso todas las religiones oficiales son sectas o cultos. De repente, el maestro anciano solicita al oráculo que se manifieste. Una niebla oscura aparece dentro del templo. Y de allí se materializa una elfa muy delgada y oscura. Calix rápidamente protege a Rosé. La mujer se acerca velozmente a Calix y a Rosé. A Calix lo llama el alma más poderosa, y a Rosé la llama la humana elegida. Calix le cuestiona al anciano, ¿qué es eso? ¿Y por qué hay una quimera en ese lugar? Le advierte que la investigación sobre quimeras está prohibida por el imperio. Y le pregunta si acaso ellos están violando las leyes imperiales. El maestro anciano, con una sonrisa, le responde que no sabe de qué está hablando, ni qué es eso de quimera. Le informa que ella es la única de los sacerdotes de Moricias que puede leer el destino. Calix le pregunta, ¿qué tontería está diciendo? El anciano le pide al sacerdote que siga adelante y que le dé su oráculo al príncipe heredero de Fosnia. Los ojos de la elfa se iluminan y con una voz tenebrosa pronuncia la palabra destino. Luego Calix puede ver visiones sobre su futuro. La ansiedad y el odio que sentirá. La carencia y la ruina por las que tendrá que pasar. Y, por último, le muestra su propia muerte. El terror se hace presente en los ojos de Calix. Su cuerpo empieza a temblar, a lo que Rosé, preocupada, le pregunta a su Alteza qué le está pasando. Pero de repente Calix colapsa y se desmaya. Rosé rápidamente lo toma en sus brazos mientras le implora que recobre el sentido. El maestro anciano, con una sonrisa, comenta que parece que el impacto fue bastante grande. Rosé, enojada, le cuestiona al anciano qué le ha hecho a su Alteza. El anciano le pide que se tranquilice y le explica que solo le han mostrado brevemente el futuro al príncipe heredero. Rosé, alterada, le pregunta de qué está hablando, pero piensa que si se refiere a futuro, podría tratarse del futuro mostrado en el imperio de la luna sangrienta. El maestro anciano le dice que la forma en que el príncipe la trataba a la santa era bastante grosera, y que con eso debería bastar para que entienda su lugar. Nuestra protagonista, completamente indignada, le pregunta quién es él para decir algo así. El maestro se sorprende ante su pregunta y le responde que él es un fiel servidor de Moricias, dedicado a servir a la santa. Le pregunta si no es así. Rosé, enojada, le cuestiona quién decidió eso, y si acaso fue el mismo Moricias quien se lo ordenó. En el fondo, trata de mentalizarse de que debe mantenerse tranquila y no dejarse llevar por su enojo. El maestro anciano, confundido, le responde que eso fue lo que decía la profecía. Nuestra protagonista le pregunta qué profecía y, si acaso, no escuchó que ella podía cambiar las profecías. Internamente, reflexiona que claramente el descontento de esa gente es con Calix, pero sabe que esos tipos aún la necesitan a ella. Por lo que, ahora mismo, tiene como objetivo hacer lo que sea para proteger a Calix. Le dice al anciano que ella fue hasta allí para intentar cooperar con ellos, pero si la van a seguir tratando de esa manera, no va a funcionar. Le sugiere que, si lo ha entendido, debe llevarlos en ese instante a un lugar seguro. Mientras Calix estaba inconsciente, tuvo un sueño. En él se veía a él y a una mujer, que era Serena, que se encontraba encadenada dentro de una jaula. Calix le cuestionó a la mujer por qué no lo amaba. Y ante la ausencia de respuesta de ella, le preguntó si entonces ella al final también lo iba a traicionar. Con lágrimas en sus ojos, expresó que entonces debería deshacerse de todos. Luego, desenvaina su espada y acaba con la vida de esa mujer. Una vez que lo hizo, expresó que ahora no necesitaba nada. La conciencia de Calix se da cuenta de que eso no era lo que quería hacer. Luego tiene otra visión donde él corría hacia el despacho de su majestad, el emperador. Él era pequeño, y mientras golpeaba la puerta con desesperación, rogaba que por favor salvara a su madre. Luego, se ve a él de adulto golpeando esa misma puerta con desesperación, pero esa vez rogaba porque su majestad lo salvara a él. Alguien apareció detrás de él y le advirtió que su majestad no lo salvaría. Calix, al girarse, se encuentra con su hermano, el segundo príncipe, el cual reía desquiciadamente. El segundo príncipe le cuestionó si podía verlo. Y le comentó que fue él quien lo mató. Mató a Eswe el tercer príncipe, lo mató a él y mató a todos. Incluso a Gerar el primer príncipe, a su majestad el emperador, a su caballero e incluso a su amante.
De repente, Calix sintió un dolor punzante y, al observar la palma de su mano, se dio cuenta de que tenía una herida. Alguien le comentó que ese era su destino y que, además, su verdadero yo estaba dormido. Esa entidad no era otra que Moricias. Le comentó que seguramente el príncipe no quería un destino así y quizás le gustaría rechazarlo. Sin embargo, en su destino todo lo que habría sería destrucción y desesperación, y si quisiera cambiar su destino de verdad, debía elegirlo a él, Moricias. Luego se dirige a él como el traidor de Fosnia, aquel que traería la espléndida oscuridad de vuelta a ese mundo. Antes de que la oscuridad consumiera a Calix, Moricias maldijo al ser del otro mundo. Calix, al abrir los ojos, se encuentra con Rosé, quien lo llamaba desesperadamente. Posteriormente, Calix logró levantarse de la cama con mucha dificultad. Rosé, preocupada, le pregunta si ya se siente mejor ahora. Calix la mira fijamente, aún sudando frío. Rosé le dice que si todavía no se siente bien, pueden irse. Calix le responde que no, porque se siente bien ahora. Rosé señala que con solo ver su expresión puede decir que aún no está bien, por lo que pueden regresar ahora. Calix le responde que no. Le asegura que Moricias realmente tiene la intención de regresar, y si las cosas continúan de esa manera, podría estallar una batalla entre seres absolutos. Rosé, completamente pasmada, le pregunta de qué está hablando. Calix le contesta que Moricias se puso en contacto con él. Y en la historia, solo una vez un dios se ha revelado ante un humano. Lo que ocurrió después de eso es que Levelon fue destruido. Rosé no lo puede creer, e internamente se pregunta por qué no puede tener un día tranquilo en ese mundo. Le pregunta a Calix si entonces no deberían simplemente huir, le sugiere que pueden hacerlo ahora. Calix le responde que no, porque deben conocer el propósito de Moricias y de esos elfos. Ya que debe de haber una razón por la cual Moricias se acercó a él. Rosé se muestra muy frustrada, no sabe qué deberían hacer entonces, pero lo primero que tienen que hacer es encontrar a Moricias. Calix la observa atentamente y reflexiona que puede que ella no lo sepa, pero lo ha salvado otra vez. En ese momento, alguien toca la puerta. Informa a la santa que se trata de Luminas y que le gustaría disculparse por lo que acaba de ocurrir. Calix le pide a Rosé que finja no saber nada, que siga la conversación y que esté de acuerdo con todo, porque necesitan descubrir cuál es el propósito de esa gente. Nuestra protagonista le responde que entiende, pero mientras sujeta su mano fuertemente, le pide que no se aleje del lado de ella. Calix se sonroja y se pregunta internamente si entonces ella lo necesita. Aunque de cierta manera, supone que ella estará más segura si se mantiene a su lado. Luego, Rosé le da permiso a Luminas para que entre. Luminas, al entrar en la habitación, se inclina ante la santa y se disculpa por haberla sorprendido anteriormente. Comenta también que si el príncipe es uno de los compañeros de la santa, entonces lo servirá con el mayor respeto. Rosé le dice que está bien, lo dejará pasar por esa vez. Pero le cuestiona en dónde se encuentra el anciano y por qué no fue hasta allí a disculparse. Luminas le responde que el anciano se está preparando para recibir a la santa adecuadamente. Su rostro se endurece al ver que Calix y Rosé se están tomando de las manos. Les comenta que debe ser complicado para un hombre y una mujer compartir la misma habitación, por lo que prepararon habitaciones separadas para ellos. Calix rápidamente le responde que no lo necesita, y mientras abraza a Rosé, lo justifica diciendo que Rosé tiene mucha experiencia compartiendo una habitación con él. Le pregunta a Rosé si no es verdad. Rosé roja como tomate le responde que sí. Lumina se enfurece al ver la cercanía entre ellos dos. Le dice a Calix que aún quedan muchas habitaciones disponibles, por lo que no hay necesidad de causarle dificultades a la santa. Calix le comenta que, sin embargo, la santa es alguien valioso, por lo que sería peligroso dejarla sola. Luminas le responde que estará bien, porque él mismo será el escolta de la santa. Calix, indignado, le cuestiona desde cuándo es tan importante para él la seguridad de la santa y le recuerda que al principio la trató como una simple sirvienta. Luminas expresa que puede que para Calix sea eso, pero para él, ella es una santa. Rosé no entiende qué demonios está pasando, ni por qué de repente esos dos están peleando. Luminas expresa que ella es alguien que necesitan mucho. Calix le responde que ella no los necesita y que aún no tienen muy claro para qué la necesitan. Rosé internamente se pregunta, ¿por qué tiene que pasar por todo eso? ¿Y no se supone que Calix le había dicho que debía fingir no saber nada y estar de acuerdo con todo?
Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.